Le pido que abra su Biblia en el libro de Daniel. Este día vamos a predicar en el libro de Daniel. Y vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a leer varios versículos. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria al Señor. Y dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esta noche vamos a hablar del libro de Daniel. Le he puesto como tema a esta predicación, dependiendo de Dios en todo momento. Y como vamos a hablar del libro de Daniel, también vamos a hablar quién es su autor, que es el mismo Daniel. Fue el mismo quien escribió este libro. Y la escritura pues fue aproximadamente entre los años 605 y el año 530 antes de Cristo. Fue escrito en Babilonia durante el cautiverio, que duró aproximadamente entre 60 y 70 años, que fue el tiempo del cautiverio. Y fue destinado para los judíos que estaban exiliados en Babilonia, principalmente a ellos, pero también fue para los gentiles que estaban en Babilonia y Persia. Para que entendamos un poquito mejor de cómo el pueblo de Israel llegó a este punto del cautiverio en Babilonia, vamos a irnos un poquito atrás a la historia para que sepamos de cómo fue que Israel llegó a este punto. Israel fue una nación a partir de un hombre llamado Abraham. Dios hizo un pacto con él que haría de él una gran nación y que en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y de Abraham nació un hijo llamado Isaac. De Isaac nació un hijo llamado Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, que posteriormente fueron las 12 tribus de Israel. Estuvieron en Canaán, allí vivían en Canaán, y por situaciones que pasó, se fueron a vivir a Egipto. En aquel tiempo hubo mucha hambre en la tierra,
Y no solamente en la tierra de Canaán, ni en Egipto, fue en toda la tierra. Hay una historia ahí muy grande, pero no nos vamos a meter ahí porque no me quiero salir del tema. Pero llegaron ellos a Egipto y no llegaron como esclavos, llegaron a vivir allí, fueron bien recibidos en Egipto. Se fue Israel con todos sus hijos, todos ellos. Pero en Egipto se levantó un nuevo rey, un nuevo faraón, que vio que el pueblo se estaba multiplicando y que era fuerte, robusto. Y luego él pensó, bueno, ellos son más que nosotros, no vaya a ser que un día se unan a nuestro enemigo, peleen contra nosotros y se vayan de este lugar. Entonces, él los esclavizó y allí comenzó muchos años de esclavitud, hasta que llegó un libertador llamado Moisés. Moisés los dirigió por el desierto por 40 años de vuelta a la tierra de Canaán. Y durante este periodo, Dios les dio leyes al pueblo que tenían que obedecer. Porque esto hacía que Israel fuera diferente de las demás naciones. Pero, dice el pastor, hay peros buenos, hay peros que no son muy buenos, ¿verdad? Israel debía obedecer todas estas leyes. Debían de ser fiel al pacto que Dios había hecho con ellos, porque de lo contrario serían severamente castigados. Después de Moisés lideró Josué, luego muere Josué, comienza un periodo de los jueces. Israel era gobernado por jueces. Después Israel quería un rey y el Señor se los concedió y les mandó a Saúl, un rey que el Señor lo desechó, ¿verdad? Por desobediente. Después de Saúl viene y reina David. David fue uno de los reyes que llevó a Israel a lo más alto en su historia. Tuvo sus situaciones, pero él fue quizás uno de los mejores reyes. Luego llegó Salomón, que era hijo de David, reinó Salomón. Este rey comenzó bien, pero terminó mal, ¿verdad? Tristemente terminó mal. Y en su lugar reinó Roboam, hijo de Salomón. Este joven, cuando asciende al trono, el pueblo le pide una rebaja en los impuestos. Y él, en vez de escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes, de sus amigos. Y endureció más la situación. La amenaza de Roboam de los impuestos más altos causó una rebelión y también una división, porque el pueblo de Israel se dividió, no pudo estar junto. 10 tribus se fueron hacia el norte, siendo la capital de ellos Samaria, y 2 tribus se fueron hacia el sur, que era la tribu de Judá y Benjamín, siendo la capital de ellos Jerusalén. En los reyes del norte, Israel fue gobernado por varios reyes, pero ningún rey fue piadoso que se sentara en el trono. Y en el año 722, el rey de Asiria, Salmanasar, se los llevó cautivos. Y hasta ahí llegó el reinado del norte. Luego el reino del sur siguió por varios años. Y los reyes del sur fueron de la dinastía del linaje de David, pero no todos hicieron lo correcto delante del Señor. Y es aquí donde vamos a comenzar a hablar en la historia de Daniel. Daniel, lo primero que hace Daniel es ubicar su historia en el tiempo. Dice el versículo 1: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Como punto número 1 tengo advertencia de Dios.
Israel ya había sido advertido por Dios de lo que le podía pasar si no cumplía las leyes, ¿verdad? Iba a ser severamente castigado. ¿Por qué Dios permitió todo esto si Israel era amado por Dios? El amor del Señor es grande para con nosotros, es paciente. El Señor es misericordioso grandemente. Dice en Lamentaciones 3:23 que nuevas son cada mañana y que grande es su fidelidad. También dice en el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor había sido paciente con Israel, y podemos hablar mucho del amor del Señor, pero también el Señor tiene su momento, tiene un límite, ¿verdad? Y el pueblo de Israel llegó un momento que agotó la paciencia del Señor. Porque dice también en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios amaba a Israel, pero ya no podía permitir tanta desobediencia, ¿verdad? El Señor les había dado leyes, no las obedecieron. El Señor les envió a los profetas, no los escucharon. Y como Israel no se arrepintió, tuvo que asumir las consecuencias y tuvo que llegar este momento. Babilonia era una ciudad pagana con un rey pagano, y el Señor entregó a este rey en sus manos a Israel, porque Babilonia no conquistó a Israel, no lo llevó cautivo, porque los dioses de Babilonia eran fuertes y vencieron al Dios de Israel. Fue Dios mismo quien permitió y le entregó en sus manos cautivo a Israel. Fue por mandato de Dios. Mira el versículo 2, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de su Dios. Nabucodonosor, aunque no temía a Dios, pero fue un instrumento en las manos de Dios, porque por medio de él Dios le permitió que lo llevase cautivos a Babilonia. En esta hubieron 3 deportaciones. En el año 605 a.C. fue la primera deportación. En el año 597 fue la segunda deportación. Y en el año 586 a.C. hubo una tercera deportación. En este grupo iba Daniel. Y esta, hermanos, fue la más devastadora. Israel quedó quemado, quedó totalmente destruido. Destruyeron el muro de Jerusalén, destruyeron el templo, se llevaron los utensilios de la casa del Señor, destruyeron el palacio donde gobernó el rey David, Salomón, destruyeron la ciudad, se llevaron a los príncipes de Israel, se llevaron a los jóvenes, a las mujeres, y solo quedaron los ancianos, los más pobres, los que no representaban ningún problema. Israel quedó totalmente en las ruinas, porque Dios mismo había entregado a Israel a Babilonia. Y mire, en Segunda de Reyes 24, 2 y 3, que dice, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas,
los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Esto fue, mis hermanos, por mandato de Dios mismo. El Señor nos advierte de lo que puede venir si no obedecemos su palabra. En esta oportunidad, aquí estaba tratando con Israel, pero esto también aplica para nosotros hoy en día. Porque sabe que así como a través de la palabra tenemos promesas, tenemos bendiciones, el Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en esta palabra hay mandamientos que tenemos que cumplir. Hay ordenanzas, el Señor nos da la guianza aquí cómo debemos vivir. Y si nosotros no la cumplimos, de igual manera también tendremos consecuencias, porque Dios también va a tratar con nosotros, ¿verdad? Así como lo hizo con el pueblo de Israel. Punto número 2, la fe puesta a prueba. Vamos a leer del versículo 3 al 17. Dice así, siempre en Daniel, del 3 al 17. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cuando Daniel fue llevado al cautiverio, he leído algunos libros de Daniel. Hay muchos libros de Daniel, diferentes escritores. Yo tengo uno que me regaló mi hermano hace como 4 años. Y lo leí y encontré mucha información de la que les traigo ahora. Se cree que aproximadamente Daniel tenía entre 15 y 17 años, más o menos, cuando él fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel era un joven judío
descendiente de los reyes de Israel, de la tribu de Judá. Junto a él iban otros 3 jóvenes, también judíos, ¿verdad? Y posiblemente iban más jóvenes. La Biblia solamente relata sobre ellos, me imagino pues que a lo mejor iban más jóvenes cautivos. Estando en cautiverio sucedieron varias cosas. Primero les cambiaron la alimentación. El rey señaló esa comida para ellos y era parte de la preparación que tenía para ellos por 3 años. Luego les cambian los nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael le pusieron Mesac, a Azarías le pusieron Abednego. ¿Sabe qué significa Daniel? Dios es mi juez. Porque en aquellos tiempos cuando les ponían un nombre, había un significado muy valioso, muy hermoso. Y ese era, le voy a leer los significados, porque cuando llegan a Babilonia y les cambian los nombres, Daniel significa Dios es mi juez, y le cambiaron por Belsasar. ¿Qué significaba Belsasar? Bel protege al rey. A Ananías significaba la gracia del Señor, y le cambiaron por Sadrach, que significaba mandato de Acub, que era un dios de Babilonia. Misael significa quién es como el Señor, y le pusieron Mesac, que significa quién es lo que Acub es. Y por último, a Azarías significa Dios es mi ayudador, y le pusieron Abednego, que significa siervo de Nego. ¿Por qué hacía esto Babilonia? Bueno, porque el rey tomaba a estos jóvenes cautivos, y su idea era borrar de ellos su cultura, sus creencias, y meter la cultura de Babilonia. ¿Qué era la cultura de Babilonia? De ídolos, de dioses, de paganismo, de sexualidad y todo lo malo que podía haber ahí. Tenían dioses para todo. Y ¿sabe algo? Que lo mismo es lo que el mundo está haciendo con nosotros, y especialmente con nuestros hijos ahora en día. Porque saben que a nuestros hijos les están haciendo creer que, bueno, puede vestirse como él quiera, como él se identifique, no pasa nada, porque pues él tiene derecho a decidir qué cree lo que quiere ser, ¿verdad? O que puede tener interés en la persona de su mismo sexo, y no pasa nada porque él es libre, y los padres no podemos hacer nada. De igual manera, a las jovencitas les enseñan que puede abortar un bebé y no pasa nada porque pues tiene derecho sobre su cuerpo, y le dicen a las jovencitas, es tu cuerpo y ni tus padres tienen derecho sobre él. Eres tú quien va a decidir lo que quieres hacer con él. Esas son las enseñanzas que nuestros hijos están recibiendo, y no es nada nuevo, hermanos. Es exactamente lo que el mundo está haciendo con nuestros hijos. Y fíjense que aquí hay un punto muy importante. La enseñanza de los padres, tanto en la iglesia como en la casa. Porque no podemos vivir en la iglesia como cristianos y en la casa como no cristianos. Porque si nosotros no oramos para comer, no oramos para acostarnos, no oramos a levantarnos, nuestros hijos no están viendo a unos padres cristianos que amen a Dios, ¿verdad? De igual manera, cuando nuestros hijos los enviamos a escuela bíblica, gracias a Dios nosotros pronto vamos a, ya hay maestras aquí que se están preparando, y eso es hermoso, hermano, que nuestros hijos crezcan en la escuela bíblica. Pero no solamente le corresponde el trabajo a los maestros de escuela bíblica, inculcar en estos niños el amor de Dios, que aprendan a amar a Dios,
que aprendan a conocer a Dios. No, la enseñanza también tiene que venir de la casa, de los padres, ¿verdad? De nosotros mismos. Si nosotros no lo hacemos, ellos tampoco lo van a hacer. Si nosotros no oramos para comer, no oramos para acostarnos, no oramos a levantarnos, no bendecimos a nuestros hijos cuando los dejamos en la escuela, ¿cómo nuestros hijos van a aprender a amar a Dios y a depender de Él? ¿Verdad que no? Debemos ser un ejemplo para nuestros hijos, realmente. Mire cuál fue la reacción de Daniel y estos 3 jóvenes en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esa fue una determinación que este joven tuvo. Una firmeza, porque él sabía en quién creía. Yo no dudo, hermanos, que los padres de Daniel fueron unos padres que supieron criar a ese niño, le supieron enseñar la palabra del Señor y sobre todo ser un ejemplo para él, porque Daniel era un joven de 17 años y como él tenía esa firmeza, tuvo esa determinación de que dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. La Biblia no habla de los padres de Daniel, pero yo me imagino que Daniel tuvo padres ejemplares, ¿verdad? De lo contrario, pues era un joven, a él se le pudo haber hecho fácil. Bueno, imagínense un joven de 17 años que lo llevan cautivo, pensar, bueno, el Señor permitió que destruyeran la ciudad, lo perdimos todo, me trajeron cautivo a este lugar, pues fácil, me acomodo a este lugar, me acostumbro, tomo las costumbres de este lugar, pensando en que Dios no hizo nada por él. Pero a pesar del cautiverio, Daniel no pensó así, porque Daniel sabía en quién había creído, ¿verdad? Y ese, hermanos, es un trabajo para nosotros los padres, ¿verdad? De ser un ejemplo para nuestros hijos. Y si no lo somos, hermanos, podemos cambiar, podemos hacerlo, estamos a tiempo, el Señor es bueno, ¿verdad? Claro que sí. El jefe de los eunucos, como Dios puso gracia en Daniel ante el jefe de los eunucos, pero también él tenía temor del rey, porque, y no era para menos, la orden del rey era que los criase por 3 años, él tenía que dar cuenta de esos jóvenes, y sentía temor de que, porque Daniel le pide que les dé legumbres para comer y agua para beber, y él dice, tengo temor del rey, que pues al ver sus rostros más pálidos, pues su cabeza, ¿verdad? Hasta ahí llegaba. Pero le dice Daniel que haga la prueba, que pruebe 10 días, dándole eso. Ya después de esos días que él decidiera. Y al cabo de los 10 días dice que el rostro de ellos era mejor que lo de los otros jóvenes, eran más robustos. Lo que me indica a mí que tanto Daniel como estos 3 jóvenes no solamente comieron legumbres y tomaron agua esos 10 días, me imagino que lo hicieron por el resto de los 3 años, que era el tiempo que duraba la preparación para estos jóvenes en Babilonia, ¿verdad? Y el punto número 3 es el resultado de depender de Dios. Dios honró a Daniel. Primeramente, puso gracia ante el jefe de los eunucos, ¿verdad? También, mire lo que dice los versículos del 18 al 20. Dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos,
Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Porque Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Gloria al Señor. Daniel no comió de la comida del rey, no simplemente porque él no quiso. Habían varios motivos. Entre las comidas del rey, posiblemente comían animales que para ellos eran inmundos comerlos. Pero aparte de eso, la comida del rey estaba dedicada a los dioses. Y Daniel lo sabía. Y él firmemente determinó no contaminarse con la comida del rey. Realmente Daniel es un ejemplo a seguir, hermanos, para nosotros, ¿verdad? Y sabe que Daniel era un extranjero que se mantuvo en aquel lugar, creo que toda su vida la vivió allí. Nunca cambió su fe, sirvió a diferentes reyes y él tenía una posición así entre los gobernantes. También le vinieron situaciones difíciles, porque si nosotros leemos el libro de Daniel, más adelante vamos a encontrar que Daniel también pasó dificultades, pero algo muy importante, nada detuvo a Daniel. Él siempre le fue fiel al Señor, lo honró en todo momento, nunca cambió su fe, nunca se doblegó ante nada. Y que esa fe tan grande, hermanos, pudiera llegar y ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Y así como Daniel vivía como extranjero en Babilonia, nosotros también, hermanos, somos extranjeros en este mundo, porque nosotros no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Y no tenemos que permitir que las cosas del mundo entren a nuestra vida. Al contrario, tenemos que demostrarle al mundo, al Dios que servimos, ¿verdad? Y que para que ellos también puedan conocer de ese Dios que nos cambió a nosotros, ¿verdad? Yo sinceramente no he terminado de leer el libro porque en 4 páginas había tanta información y yo quería, la verdad, grabarme muchas fechas y todo lo importante de este joven, de este libro, ¿verdad? Porque toda la Biblia, hermanos, hay tanto aquí que necesitamos aprender. Este libro tiene parte histórico, creo yo, y parte profético, pero realmente para mí, hermanos, para mi vida, yo anoche lloraba, de verdad, porque pues uno reconoce, hermanos, cuando falla. Yo soy una joven crecida en el Evangelio, fui formada en escuela bíblica y realmente estuve hasta los 20 años en mi casa, cuando ya me casé. Quiero decirle que escuela bíblica hizo un trabajo muy grande en mi vida, porque prácticamente lo que más recuerdo es las clases que yo recibía. Y también puedo decir de mis padres que, aunque tal vez vivimos así un poco, mis padres fueron bastante estrictos, me criaron bien estricta, donde todo era castigo, pero sí puedo testificar de que mis padres fueron un ejemplo para mí. Siempre vi a mis padres orar por la comida, siempre. No se acostaban sin orar. Y al levantarse estaban orando. Y eso yo lo tengo en mi mente. Y aunque cuando ya yo después, años después de casada, me alejé bastante del Señor, no me fui al mundo directamente, pero sí me alejé bastante porque comencé a estudiar y quería avanzar. Me descuidé mucho de la congregación y todo. En otra oportunidad que cuente mi testimonio, le voy a decir que
por algo el Señor nos trajo a este país, porque no venimos porque así, porque no quisimos venir. Dios permitió que algo nos pasara. Yo me identifiqué mucho con esta historia, porque no fuimos agradecidos con el Señor. Fui bendecida con un buen trabajo, que tenía una carrera que casi la terminé, y le di prioridad a eso, y me alejé del Señor. Y como el Señor me ama, Él permitió que nos pasaran algunas situaciones que nos hicieron venir a este país. Y aquí no fue fácil, ¿verdad? Pero el Señor siempre en su amor y en su misericordia nos tiene aquí. Quiero decirle, hermano, que no somos grandes ejemplos para nuestros hijos, pero nos esforzamos y podemos hacer grandes cambios para que todos estos niñitos que vemos aquí, si el Señor no viene todavía y crecen, no se vayan a perder, no entren en este mundo, ser partícipes de lo de este mundo. Y ese debe ser el trabajo de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, mis hijos, pues aquí estamos con luchas, pero aquí estamos. Pero posiblemente vengan nietos. Ojalá y los conozcamos, ¿verdad? Pero estamos a tiempo para hacer cambios, hermanos, ¿verdad? Para que podamos tener esa firmeza que tiene Daniel y que nuestros hijos crezcan en el conocimiento de la palabra. Yo, hermano, recibí este mensaje, sentí que todito era para mí. Sinceramente, yo lo he recibido. Y yo no sé si para usted tocó algún punto de su vida, pero yo espero que así como lo fue para mí, sea de bendición para la suya. Así que hagámonos esta pregunta. Daniel honró a Dios en todo momento y viviendo en un lugar extranjero, igual que nosotros. Ahora hagámonos esta pregunta. ¿Estoy honrando a Dios en todas las áreas de mi vida? Porque no podemos hacerlo solo en unas cosas y en otras no. Tenemos que honrarlo en todo, ¿verdad? Entonces, esa pregunta, pues cada uno de nosotros sabrá. Eso es algo entre el Señor y nosotros, ¿verdad? Yo le invito a que nos pongamos de pie. Demos gracias al Señor por esta palabra y que sea el Señor guiándonos, dirigiéndonos para que podamos ser buenos ejemplos para nuestra familia. Amén.